reflexionaremos sobre la importancia de las cuencas para el desarrollo humano. Ahora entiendo por qué te fuiste al río Cañete a leer ese libro. Sí, y el libro estaba buenazo además. Ahí decía que una cuenca es... mejor les explico así. Una cuenca es el territorio donde el agua de lluvia, nieve o deshielo escurre y transita o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia un mismo río, lago o mar. Por ello, deben ser gestionadas, y es sabido que la gestión del territorio ha sido siempre un gran reto. Más aún para nuestro país, que tiene variados pisos ecológicos y una diversidad de especies de flora y fauna. Ellos han buscado adaptarse y encontrar soluciones a los problemas producto de su compleja geografía. Mencionaste que las cuencas deben ser gestionadas. ¿A qué te referías? Para responder esa y otras preguntas más, nos acompaña la profesora Julia. Bienvenida, profesora, a Aprendo en Casa. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Hola, profesora, todo bien por aquí. Con Rebot y con la promo de tercero, estábamos hablando sobre la importancia de las cuencas. ¡Qué hermoso tema! Todas y todos sabemos que el Perú es un país rico en recursos hídricos y en esta experiencia de aprendizaje nos centraremos en la gestión de las cuencas. Sí, profesora, ¿y la población debe estar involucrada en esa gestión? Sí, la participación de la comunidad es necesaria para gestionar las cuencas. Por eso, a lo largo de toda esta experiencia de aprendizaje, nos preguntaremos constantemente cómo podemos promover la participación de la población en la gestión de las cuencas. ¿Redactando una carta en la que se exponga la importancia de la gestión de las cuencas? La semana pasada escribimos una para actuar en favor del bienestar de las adolescentes y fue muy efectiva. Yo mandé mi carta a todas mis amistades, familiares y también a mis vecinas y vecinos. Tuvo mucho éxito. Todas las personas que la leyeron reconocieron la importancia de la actividad física y el uso del tiempo libre en las adolescentes. Te felicito por eso, Jonathan, por compartir información valiosa y contribuir con el bienestar de tu comunidad. Gracias, profesora. Pero para mí, aportar con información que contribuya con el bienestar de mis familiares y amistades es una responsabilidad. Quiero seguir aprendiendo para seguir aportando. Esa es la actitud, siempre pensando en qué es lo mejor para todas y todos. Profesora, entonces, ¿escribiremos una carta para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas? No, en esta oportunidad haremos algo diferente. El reto para esta experiencia de aprendizaje consta de elaborar un díptico en el que se dé a conocer información y recomendaciones para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas. El día de hoy leeremos y reflexionaremos sobre la importancia de las cuencas para el desarrollo humano. En el próximo programa planificaremos y escribiremos un díptico para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas. Y la siguiente semana revisaremos y reescribiremos nuestro díptico y lo difundiremos. Profesora, ¿y hay criterios que debo tener en cuenta para elaborar mi díptico? Sí, son estos de aquí. A ver, yo los leo. Mi díptico responde al propósito, público, registro, estructura y tipo de texto. La información, recomendaciones e ideas que presento en mi díptico motivan la participación de la población en la gestión de las cuencas. Las ideas que presento en mi díptico se escriben con coherencia y cohesión. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales. Criterios registrados. Chicas, chicos, ustedes en casa no se olviden de tomar nota. Profesora, ¿y qué debemos hacer para elaborar el díptico? En el díptico deben presentar información objetiva, sustentada en fuentes especializadas o en alguna evidencia. Es por eso que será necesario leer un texto de este tipo y luego debemos hacer una reflexión. Ya entiendo. ¿Y qué texto vamos a leer?
Uno que forma parte de un informe que ha sido publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En él encontraremos información válida y confiable que luego incorporaremos en nuestro díptico. Les mostraré la lectura. Este texto pertenece al capítulo 1 que tiene por título Cuencas, escenario para el desarrollo humano. El título es ¿Cómo la cuenca puede servir para el desarrollo humano? Y el subtítulo del texto seleccionado es La cuenca y sus aportes a las oportunidades y capacidades. ¿Qué predicciones podrían hacer a partir del título y el subtítulo del texto que vamos a leer? Cuando leo la palabra cuencas, me imagino a todo del agua que fluye para llegar a los ríos. La palabra oportunidades me hace pensar que las cuencas atraviesan diferentes comunidades y les lleva oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Y la palabra capacidades la relaciono con cómo las comunidades aprovechan todas las oportunidades de desarrollo que traen consigo las cuencas. Bien. Las predicciones son para explorar sobre lo que conocemos con respecto al tema que nos presenta el texto que vamos a leer. Y no se preocupen si no conocemos mucho sobre las cuencas. Para eso vamos a leer. Rebot, ¿tú qué podrías decirnos sobre el texto que vamos a leer? Iniciando proceso de escaneo. Es un texto expositivo y continuo de 5 párrafos que trata sobre las cuencas y el desarrollo humano. ¡Qué análisis para más preciso! Chicas, chicos, recordemos que el texto expositivo no solo transmite información, sino que también añade explicaciones y ejemplos. Ahora leeremos párrafo por párrafo para identificar las ideas principales de cada uno de ellos. Vamos con el primero. En principio, la cuenca hidrográfica es una unidad territorial. En sentido restringido, puede ser definida como el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia, nieve o deshielo escurre y transita o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por esta hacia un punto común de salida. Este punto final puede ser un espacio de agua interior como un lago, una laguna o el embalse de una presa. En tanto territorio, la cuenca puede ser también vista como un producto social, resultante de las interacciones de las personas con el medio natural en un espacio y tiempo determinados. Desde esta perspectiva, es posible suponer que la cuenca condiciona de alguna manera el desarrollo humano, pues canaliza según su propia estructura y dinámica los determinantes espaciales que inciden sobre las capacidades y oportunidades de las personas. Se examina cada uno de esos factores, la distancia, la centralidad y los recursos. Chicas, chicos, ¿cuál creen que es la idea más importante de este párrafo? Les doy unos minutos para pensarlo. Así es, profesora. ¿Por qué no vamos a una pausa? No se muevan, que ya volvemos con Aprendo en Casa. Las historias detrás de las personas. Por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. TV Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes de la pausa leímos el primer párrafo del texto, la cuenca y sus aportes a las oportunidades y capacidades. Yo ya tengo aquí apuntada cuál es la idea principal. ¿Ustedes también? A ver, Rebot, cuéntame cuál es la idea principal. Una idea importante es la definición de cuenca. Dice lo siguiente: es el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia, nieve o deshielo escurre y transita
o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por esta hacia un punto común de salida. Sí, y le agregaría lo siguiente. Es posible suponer que la cuenca condiciona, de alguna manera, el desarrollo humano, pues canaliza, según su propia estructura y dinámica, los determinantes espaciales que inciden sobre las capacidades y oportunidades de las personas. Eso quiere decir que las cuencas influyen en el desarrollo, porque establecen los límites del territorio donde va a tener influencia, y ahí se va a evidenciar cómo inciden las capacidades y oportunidades de la población que ahí vive. Y esos factores son los siguientes: la distancia, la centralidad y los recursos. Ahora leamos el segundo párrafo. Respecto de la distancia, la cuenca, por ser una unidad hidrológica y a la vez geofísica, permite el acceso no solo a los recursos hídricos y demás recursos naturales, sino también a los pisos altitudinales. Por ello, condiciona fuertemente las posibilidades de comunicación en el espacio físico y los patrones de distribución de la población en el territorio, lo que es más evidente todavía en un país de geografía tan desafiante como el Perú. Se aprecian sobre todo en el papel del río principal como factor que organiza al territorio y facilita en mayor o menor grado su articulación física. El río proporciona el trazo natural para construir, en forma paralela, la vía carrozable o el camino de herradura. Se convierte en un eje potencial de interrelación social y económica. La palabra eje en este texto hace referencia al centro de algo, las demás cosas dependerán de él. Gracias por la información, Rebot. Entonces, ¿cómo influye o impacta el factor de la distancia en el desarrollo humano? Me parece clave señalar que gracias a las cuencas no solo tenemos acceso a los recursos hídricos y otros recursos naturales, sino que también ayuda a establecer vías de comunicación que permite el transporte. Por ejemplo, dice que en paralelo al río principal se pueden trazar vías carrozables. Y además se han establecido caminos de herradura. Por todas estas razones, la cuenca se convierte en un eje potencial de interrelación social y económica. Esta me parece la idea más importante. Exacto. Sigamos leyendo. La centralidad en el ámbito de la cuenca, para el caso del Perú, tratándose de las cuencas ubicadas en la región hidrográfica del Pacífico o vertiente occidental de los Andes, los lugares centrales se localizan siempre en los valles costeros, es decir, en las partes medias o bajas de las cuencas. En cambio, en las cuencas de la región hidrográfica Amazonas o Titicaca, las concentraciones urbanas más importantes se ubican a orillas de los grandes ríos en la selva baja y en otras zonas de selva alta o ceja de selva. ¿Qué rescatan de ese párrafo? La centralidad se refiere a las concentraciones urbanas más importantes, y esta centralidad no va a ser la misma a lo largo de todo el territorio. Por ejemplo, las cuencas ubicadas en la región hidrográfica del Pacífico o vertiente occidental de los Andes hacen que los lugares centrales, donde se ubica mayor cantidad de población, se localicen siempre en los valles. Y las cuencas de la región hidrográfica Amazonas o Titicaca hacen que las concentraciones urbanas, es decir, de población más importantes, se ubiquen a orillas de los grandes ríos. Eso es cierto. Ahora veamos qué dice el texto en este párrafo. Los recursos disponibles conforman el campo de mayor contribución de la cuenca en relación con los factores territoriales que afectan el desarrollo humano. Por su base natural y características territoriales, la cuenca puede ser apreciada estrictamente como un espacio de gestión integrada de los recursos con impactos sustanciales sobre la propia naturaleza y sobre la vida humana en sus más diversas facetas. Diversas facetas se refiere a varios aspectos. Profesora, aquí no me quedó muy claro cuál sería la idea principal. Hay una pregunta que te puede ayudar. ¿Cuál sería el aporte de los recursos al desarrollo humano? A ver, entonces la idea principal está en la segunda oración. Ahí se menciona el aporte. Sería este. La cuenca puede ser apreciada estrictamente como un espacio de gestión integrada de los recursos con impactos sustanciales sobre la propia naturaleza y sobre la vida humana en sus más diversas facetas. Esto quiere decir que la cuenca puede ser vista como un espacio que se integra
a partir de la administración de sus recursos, y esto tiene efectos importantes en la misma naturaleza y sobre la vida de las personas en sus distintos aspectos. Veamos qué dice el último párrafo. Leo. En general, una adecuada planificación y gestión eficiente de largo plazo de las cuencas, de carácter participativo, concertado y transectorial, con alianzas estratégicas en la producción y el consumo. Las convierte en escenarios territoriales apropiados para el desarrollo humano. Estas alianzas conectan a las comunidades cuenca arriba con los núcleos urbanos cuenca abajo y responden a una visión compartida de futuro de los actores involucrados del campo y de la ciudad, con base en un equilibrio entre sus derechos e intereses. Transsectorial, de acuerdo con el texto, quiere decir que abarca a más de un sector en un tema o asunto que los involucra o afecta de manera general. Gracias, Rebot. Según este párrafo, ¿qué se requiere para que las cuencas contribuyan al desarrollo? Según el texto, una adecuada planificación y gestión eficiente de largo plazo de las cuencas, de carácter participativo, concertado y transectorial con alianzas estratégicas, las convierte en escenarios territoriales para el desarrollo humano. Considero que esta es la idea principal, y que hay que resaltar que se menciona que la gestión debe ser participativa y concertada, lo cual implica que debe ser siempre en equipo. Exactamente. Debemos trabajar en conjunto para lograr desarrollo humano. La lectura me ha ayudado a comprender mejor lo importante que son las cuencas y los factores relacionados a ellas para el desarrollo humano. Definitivamente quiero compartir esta información tan importante con mi comunidad. Esa es la idea. Ahora, como ya tenemos la información, lo que toca hacer es sintetizarla, ordenarla y relacionar las ideas para luego incluirla en el díptico. Para lograrlo, podemos hacer un organizador visual. Buena idea, Rebot. Utilicen sus apuntes para que no se les pase nada. Listo, profesora. Ya tenemos nuestro organizador visual. Hemos elaborado un cuadro sinóptico que agrupa las ideas en 4 subtemas importantes. El primero es la definición de las cuencas y esta es la idea más importante. Es el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia, nieve o deshielo escurre y transita o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por esta hacia un punto común de salida. El segundo subtema trata sobre la importancia para el desarrollo humano. Y la idea central es la siguiente. Es posible suponer que la cuenca condiciona de alguna manera el desarrollo humano, pues canaliza según su propia estructura y dinámica los determinantes espaciales que inciden sobre las capacidades y oportunidades de las personas. El tercer subtema trata sobre los factores relacionados a la cuenca que condicionan el desarrollo humano. Y ahí hemos realizado otra subdivisión, porque son 3 factores: la distancia, la centralidad y los recursos. En la distancia, la idea principal es esta. Se convierte en un eje potencial de interrelación social y económica. En la centralidad, la idea más importante es la siguiente. En las cuencas ubicadas en la región hidrográfica del Pacífico o vertiente occidental de los Andes, los lugares centrales están en los valles costeros, mientras que en las cuencas de la región hidrográfica Amazonas o Titicaca se ubican a orillas de los grandes ríos. En cuanto a los recursos, lo central es lo siguiente. La cuenca puede ser apreciada estrictamente como un espacio de gestión integrada de los recursos con impactos sustanciales sobre la propia naturaleza y sobre la vida humana en sus más diversas facetas. Veo que incluyeron un desafío. Una adecuada planificación y gestión eficiente de largo plazo de las cuencas, de carácter participativo, concertado y transectorial, con alianzas estratégicas en la producción y el consumo, las convierte en escenarios territoriales apropiados para el desarrollo humano. Así es, profesora. Estuve pensando en la pregunta del inicio. Podríamos decir que si queremos promover la participación de la población en la gestión de las cuencas,
Primero, es necesario que cada persona reconozca la o las cuencas a la que pertenece su comunidad y cómo los factores que hemos visto aportan o no al desarrollo humano de su localidad. Es una buena observación, Jonathan. No podríamos empezar a promover acuerdos para la gestión de las cuencas si no conocemos bien las características de nuestra realidad. A modo de conclusión, podemos afirmar que según este estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de donde hemos seleccionado este texto, las cuencas son escenarios para la vida y desde siempre el desarrollo humano ha prosperado en función de la cercanía a las fuentes de agua, de la disponibilidad de tierras, del acceso a los recursos para su supervivencia y de las facilidades de comunicación. Las cuencas, además de permitir el acceso al agua y a los recursos naturales del territorio, también condicionan las posibilidades de comunicación en el espacio físico. Jonathan, ¿en qué piensas? Me he quedado pensando en cuál será la cuenca a la que pertenece mi comunidad. Pero bueno, eso lo averiguaré después, porque ahorita es momento de responder las preguntas que la promo de tercero tiene para la profesora. Hola, yo quería saber cómo debe ser la información que voy a poner en mi díptico. Gracias por la pregunta. Un díptico es un texto expositivo y esto implica tener información objetiva y basada en fuentes confiables. Y para este caso, sobre la gestión de cuencas, necesitamos información especializada, como la que acabamos de leer. Ese es el propósito de su lectura. Gracias, profesora Julia, por habernos acompañado en esta experiencia de aprendizaje. Leer sobre la importancia de las cuencas para el desarrollo humano nos ha ayudado a reflexionar acerca de la necesidad de gestionarla adecuadamente y con la participación de la población. Sí, y no olvidemos que debemos ser responsables con nuestro planeta y cuidar de nuestros recursos. Están en lo cierto. Chicas y chicos, ha sido un gusto estar aquí. Nos vemos pronto. ¡Chao! Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, el turno es ahora de ustedes. El reto de hoy será, responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la participación de la población en la gestión de las cuencas? No olviden registrar sus respuestas y archivarlas en su portafolio de aprendizaje.